Agradezco que en este momento pues apaguemos los micrófonos y los activemos únicamente cuando vayamos a participar. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos en la asignatura de electiva artística en primer semestre. Recordemos que el enfoque es la orientación al profesional en el programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca. Actualmente en esta sesión se encuentran 9 personas haciendo parte de ella. La temática en la cual vamos a trabajar eh, en el tercer corte, módulo 7, semana 13, corresponde a la ley 181 de 1995, específicamente el apartado de la clasificación del deporte. Entonces, vamos a abrir acá el documento que fue compartido para profundizar un poco en la temática. ¿Quién me recuerda la página que se dejó? Página 5, ¿verdad? Listo. Entonces, eh, en la página 5 nos encontramos las definiciones y la clasificación. No sé si, Rafael, ayúdame porfa a leer el artículo 15 y el artículo 16, por favor. Ok, un momentico, mido la pantalla. Listo, artículo 15. El deporte en general es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo, de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. Artículo 16. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes. Y Listo, ahí empieza el deporte. listo, perfecto. Entonces, bueno, como su nombre lo dice, definición y clasificación, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de clasificación en el deporte. Lo que no encontremos aquí en la ley en este momento no está catalogada en la clasificación del deporte para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, yo les dije que íbamos a empezar a ver qué tipos de deporte, qué clasificación de deporte tenemos y a partir de la otra semana vamos a empezar a trabajar en lo que es la administración deportiva, organización de torneos, ¿listo? Eso es lo que nos queda. Entonces, deporte formativo. Brandon, ayúdame a leer el deporte formativo, que es. Deporte formativo es aquel que contiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las escuelas de, de formación deportiva y semejantes. Listo. Entonces, aquí en el deporte formativo nos habla de procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿las escuelas de formación están allí involucradas? ¿Qué creen Sí, señor. ustedes? Las escuelas de Eh, iniciación, Sí, señor. clubes, ¿qué creen ustedes? ¿Los clubes están allí enmarcados en el deporte formativo? La Pues gran mayoría, sí, academias de señor. No todos, pero formación, sí. sí, sí, Ok, señor. Y los clubes profesionales también tienen su parte de escuela de formación y aparte la edición inferior. También vale. ok, sí, listo. ¿Los colegios están allí involucrados en el deporte formativo?
¿Qué creen ustedes? ¿Colegios privados, públicos? Que Sí, no. señor, es la base, ¿cómo? Es la base para el desarrollo de los niños, empezando desde jardín, transición, donde empezamos a trabajar sus partes coordinativas y poco a poco las condicionales. Vale, si ustedes se dan cuenta, nos habla sobre el sector educativo formal y no formal. Entonces, por ejemplo, allí también están las escuelas, los institutos, todos los entes, instituciones que tengan procesos de formación deportiva como tal, ¿bien? Pero aquí hay algo importante a reconocer en el deporte formativo y es que va hasta el perfeccionamiento deportivo, ¿listo? Tengámoslo en cuenta. Acuérdese en las diferentes etapas del desarrollo deportivo, ¿m? Que encontramos abajo la formación en la pirámide. No sé si alguna vez lo vimos en clase, no recuerdo. Pero pues en la base de la pirámide encontramos lo que es formación, en el iniciación. En el medio de la pirámide encontramos lo que es el desarrollo y el perfeccionamiento, ¿listo? Y en la cúspide de la pirámide encontramos lo que es el rendimiento deportivo o altos logros. Entonces, todo lo que tenga que ver con deporte formativo iría hasta perfeccionamiento. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, por eso es que los clubes también entrarían allí, porque simplemente tienen de pronto escuelas de formación, tienen procesos formativos. ¿Listo? Bien. ¿Qué diferencia hay entre formación e iniciación? Formación e iniciación. Jonathan, ¿nos escuchas? ¿Qué diferencia encuentras entre formación e iniciación? Traten de consultar ahí en sus celulares qué nos dice sobre formación y qué nos dice sobre iniciación. ¿Escuchamos la inquietud, la pregunta? Sí, profe. Pues, profe, yo estoy viendo que hay algunos deportiva como una actividad más global y multideportiva, que es una actividad más específica a la disciplina deportiva escogida. Y hay diferentes factores que se dan haciendo el proceso de formación. ¿Me escucharon?
Dale, avanza de nuevo, Rafael, por favor. Gracias. Ok. Existen autores que dicen que la iniciación deportiva consta de una actividad más global y multideportiva. Y otros que dicen que la iniciación deportiva es más específica a la práctica del deporte escogido, ya como están implementando las técnicas y diferentes aspectos que requieren. Y hay unos procesos de iniciación deportiva, am, que son el deporte, la persona y el contexto, que ahí poco a poco se va respetando las características físicas, fisiológicas, psicológicas de los niños. ¿Listo? Aquí Lady nos dice que la iniciación ya es una forma específica de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en Colombia tenemos muchas escuelas de formación deportiva, ¿cierto? Pero no tenemos escuelas de como tal de iniciación. En Colombia es muy normal que un club, que una escuela oriente exactamente lo mismo. Algunos países de Europa lo que hacen es diferenciar las escuelas de iniciación a las escuelas de formación y a los clubes de perfeccionamiento deportivo. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros hacemos de todo el tiempo. Si vamos a ir a una escuela de formación a trabajar, pues entramos como entrenadores de un deporte específico. Si vamos a un club, también. Entonces, como que no hay ninguna diferencia. Cuando ustedes de pronto vayan a formar sus clubes o sus escuelas, cuando usted va al IDRD, que es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el IDRD les va a otorgar un aval deportivo, ¿sí? Ese aval deportivo es el que le da el permiso para empezar a funcionar como tal a través de las actividades físicas y deportivas. Bien, pero quiero que entendamos una cosa. Sí, de pronto hay varios autores que nos dicen una cosa, nos dicen otra, pero para que entendamos en este momento qué diferencia hay entre formación e iniciación, es formación, tengamos en cuenta que son todos esos elementos motrices e integrales en el desarrollo, ¿sí? Formación. Entonces, vamos a trabajar habilidades motrices básicas, vamos a trabajar formas de movimiento, vamos a trabajar desplazamientos, vamos a empezar a trabajar algunas capacidades coordinativas, ¿cierto? Pero que no específicamente le van a aportar a un deporte, sino que son muy holísticas o muy integrales, ¿de acuerdo? Entonces son todas esas habilidades que podamos adquirir en esa etapa de formación. Cuando ya hablamos de iniciación deportiva, ya es específicamente en una disciplina donde vamos a hacer énfasis, ¿sí? Aquí Jonathan nos dice que se entiende por iniciación deportiva el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual el individuo adquiere y desarrolla las técnicas básicas del deporte, no competencia regular, sino actividades jugadas adaptadas a las posibilidades del niño. Sí, acá en este concepto tenemos en cuenta la iniciación deportiva hacia el desarrollo de las técnicas básicas del deporte. O sea, es importante ese aspecto. Entonces, iniciación deportiva sería igual al inicio al deporte. Bien, empieza a enfocarse, a profundizarse en un deporte desde sus técnicas, desde su fundamentación, desde su base. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Quedó claro como la diferencia entre formación e iniciación? Sí, profe. Sí, señor. Pero, profe, tengo una pregunta. En algunas academias de formación nos suministran algunas técnicas del deporte. ¿Eso también sería parte de la iniciación o se queda simplemente en la parte formativa? Sí, hace parte, cuando ya hablamos de las técnicas, de la fundamentación técnica, ejemplo, en el fútbol,
Entonces, estamos hablando del pase, de cabeceo, del remate y demás. Estamos hablando de fundamentos técnicos de base en el fútbol, ¿cierto? Estos fundamentos técnicos se deben vincular en la iniciación deportiva, iniciación, no en la formación. Por eso es que lastimosamente encontramos niños de 3 o 4 años ya pegándole a un balón de fútbol y realizando técnicas de base a los 3 o 4 años, ¿sí? Donde pues en ese momento estaría, según su desarrollo, se debería estar trabajando habilidades motrices básicas como mejorar, correr, como saltar, como trepar, como girar, como rodar, ¿sí? Como lanzar, atrapar, entre otros. Y hacia los 4 años, 5 años, ya estaríamos trabajando lo que son las combinaciones de habilidades motrices. Entonces, lanzo, pero a la vez estoy atrapando. Corro, pero a la vez estoy saltando. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, muchos padres de familia por el afán de avanzar en los procesos deportivos con los niños, pues lo meten en una escuela de fútbol desde los 4 años, cuando el niño apenas está equilibrando, está tratando de correr, está tratando de equilibrarse mientras está corriendo, entonces ya la estamos colocando un balón, ¿sí? Hay talentos excepcionales, como lo son algunos jugadores que ustedes conocen de elite. Estos jugadores de elite, pues desde los 4 años ustedes los ven con una pelota, los ven con una raqueta, etcétera. Pero esos son talentos excepcionales. Muy seguramente, si usted habla con muchos de ellos, tienen dificultades en otros aspectos, tanto personales como motrices, ¿no? Entonces puede que se les facilite en este caso su actividad deportiva, pero tengan dificultad en algunos otros aspectos. Bien, ¿alguna inquietud? No, profe, gracias. Listo, entonces vamos, eso con relación al deporte formativo. Bien, deporte social comunitario. ¿Quién me ayuda con la lectura? Mario, ¿está? Creo que se fue. Brian, Sí, señor. Brian, Sí, profe, ¿lo podría poner, por favor? ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Sí, ya, ahora sí. Ahí nos está Deporte social presentando. comunitario. Es el Deporte social aprovechamiento del comunitario. deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. Bien, esparcimiento, creación, desarrollo físico de la comunidad. Bien, denme un ejemplo de deporte social comunitario. Los aeróbicos de fin de semana en cada parque. Es un momento de esparcimiento con la familia. Los aeróbicos que establece el Instituto de Recreación y Deporte. Y también inclusive también puede ser um, ese evento, la Junta de Acción Comunal también organiza eventos deportivos, pues con el fin de recaudar fondos para bien común. Y ahí participan bastantes personas. Ok. ¿Qué otro ejemplo
tenemos como deporte social comunitario. ¿No tenemos más ejemplos? ¿Nunca han participado en actividades deportivas en la comunidad? Campeonatos, por ejemplo, a nivel de barrios, a nivel de localidades. Sí, los torneos que se hacen, que ustedes ven en su comunidad, ¿no? Torneos que son organizados, sea por la acción local, la JAL, sea por el distrito. Acuérdense también todos los temas de actividad física que coloca en este caso el IDRD para nosotros en la comunidad. Yo asumo también que ahí Juegos cabe el tradicionales, programa bueno, TEC, nos dice el Jonathan que programa TEC, el programa 40x40. el tiempo escolar complementario es un programa que tiene el IDRD para el fomento de no solo del deporte y la actividad física, sino de aprovechamiento del tiempo libre, ¿sí? Pero ese programa es exclusivamente eh, para las actividades extracurriculares en este momento. O sea, digamos, un niño que no haga parte de una institución, no sé si sepan, los grupos que realizan estas prácticas Profe, se le está cortando el audio. son los grupos de las instituciones educativas de, del, de- del Estado, ¿no? Profe, se está Las cortando el audio, no se le escucha. privadas no, sino las públicas. Entonces, digamos que las TEC es un poco más restringen, pues un trabajo como es recuerden que las fundaciones en su mayoría son ONGs, son organizaciones no gubernamentales, lo que hacen es involucrar a la comunidad en diferentes actividades. Entonces, en este caso, si hay deporte social comunitario, pues es para todo tipo de población, pero que esté enmarcado más que todo es en eso, ¿no? En el esparcimiento, en la recreación y el desarrollo físico de la comunidad. ¿Mm? ¿Vale? O sea, aquí no hay tantos fines de competencia. Obviamente, cuando pues Profe, se le está cortando mucho el audio. uno organiza un
nos abandonó. Exacto. Ya me pasa igual en inglés. Pero es el profe, ¿cierto? Y es el profe. Sí, es el profe. Sí, 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 porque yo a ustedes los escucho perfecto. Nosotros a Timorio también. Sí, Sí. Tocará esperarlo un momentico, ¿no? Y obvio. sí, sí, no hay de otra. Vale. Listo, ¿me escuchan nuevamente? Profe, con un Sí, poquito profe. De interferencia. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? señor. Profe, ahí sí. Listo, perfecto. Entonces continuemos. Estamos, Sí, señor. estamos Sí, señor. finalizando el deporte social comunitario y ya hablamos sobre el deporte formativo. Vamos a pasar al deporte universitario. Entonces, Mario, ayúdanos con la lectura, por favor. Listo, profe. Pero no veo la pantalla, profe. Profe, ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? no, señor, yo no. Ahora sí, ahora sí. Listo. Sí, Ahora sí. Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior. Listo. Entonces,
Si ustedes se han podido dar cuenta, todas las instituciones universitarias tienen un departamento como tal de bienestar universitario, ¿sí? ¿Alguno de ustedes hace parte de los equipos de bienestar universitario? Todavía no. No, señor. Mario nunca ha representado en tenis a la universidad, ¿no? No, a la Inca no, señor, nunca. Pero pues conozco bastante del deporte universitario porque duré 11 años como entrenador de la selección de tenis de la Universidad Javeriana. Ok. Sí, entonces en cada universidad hay un departamento de bienestar universitario y allí es donde pues se llevan a cabo todos los procesos de entrenamiento deportivo, todos los procesos de competencia y demás en todos los torneos. Los más representativos en cuanto al deporte universitario es ASCUN, que como tal es la Asociación Colombiana de Universidades, y está otro torneo en el cual se compite que es Cerros. Esos son como los dos torneos más representativos en el deporte universitario. Hay tanto para estudiantes como para funcionarios, y hay un torneo nacional, pero también hay un torneo distrital, sí, hay diferentes etapas de estos torneos. No sé si, pues Mario, ya que tuviste la experiencia, nos puedas comentar un poco acerca de la competición y los entrenamientos en el deporte universitario. Sí, señor, pues la gran mayoría de las universidades tienen selecciones, la gran mayoría, obviamente, pues dependiendo de su, de su presupuesto, pero digamos que sí, las competencias se manejan así a nivel distrital. Digamos que esto realmente ha empezado a tener fuerza hace aproximadamente 5 años, porque antiguamente, antiguamente nosotros a nivel universitario solo se competía a nivel regional y juegos nacionales. Pero de 5 años para acá Colombia empezó a entrar en el ciclo olímpico universitario. Entonces ahora se participa, pues se hace todo el ciclo, distritales, nacionales, suramericanos, centroamericanos y del Caribe, panamericanos y mundiales. Pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estar hasta panamericanos. Entonces, digamos que se juega por paradas, son 2 paradas al año, una parada en cada semestre. Los mejores resultados, dependiendo del deporte, las mejores 2, 3 posiciones en deportes individuales son los primeros 8 o 10 en algunos deportes. De esas 2 paradas, la sumativa de esas 2 paradas en el ranking, las 10 primeras o 12 primeras posiciones clasifican a Juegos Nacionales. Y de esos Juegos Nacionales, las 2 primeras posiciones clasifican, pues van clasificando sucesivamente al ciclo olímpico, a suramericanos, a centroamericanos y del Caribe, panamericanos. Y, pues es un deporte bastante organizado, digamos que es Ascun es un evento bastante bien organizado. Lastimosamente Cerros no lo es, pero digamos que por esto también el hecho de pertenecer a las selecciones deportivas universitarias en algunas universidades representa algunos incentivos. Hay universidades que incluso pueden llegar a becar hasta el 100% a sus deportistas. Hay otras universidades como por así decirlo, digamos que por mal llamarlas, las universidades top, por supuesto, pues no manejan ningún tipo de incentivo. Los deportistas lo hacen simplemente porque les gusta. Pues estamos hablando de Andes, Javeriana, Sabana, Externado. Son universidades que simplemente facilitan la posibilidad de tener un entrenador, de facilitan los espacios, los escenarios y pues por supuesto pagan absolutamente todas las competencias y los viajes cuando se requieren. Listo, Mario, gracias. Bueno, en cuanto a los deportes en conjunto, pues ahí Mario ya nos explicaba un poco a profundidad cómo es el ranking, cómo se clasifican y demás. En cuanto a los deportes de conjunto, pues
las universidades también tienen su torneo distrital, pero también en este momento su torneo nacional. En cuanto a estos deportes de conjunto, es mucho más complejo, mucho más difícil el acceso a estas instancias, como nos mencionaba Mario, hablar ya de Panamericanos o Juegos Mundiales, pero si ustedes quieren participar, por ejemplo, con la Universidad de Inca para los que hacen parte de las selecciones deportivas les ofrece un 20% de descuento en la matrícula para que lo tengan en cuenta. Mario, no sé si puedes cerrar tu micrófono, por favor, que quedó abierto. Gracias. Entonces, en los deportes de conjunto, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en voleibol con diferentes universidades, tanto con la San Buenaventura como con la Universidad de Cundinamarca. Y lo que se hace es, primero se hacen unos grupos, entonces te toca participar con unos grupos en la primera fase y posteriormente va haciendo la clasificación en octavos de final, en cuartos de final, semifinal y final. ¿Listo? De Bogotá, por ejemplo, casi siempre salen dos universidades que representan a nivel nacional a Bogotá y va a participar representando ya a Bogotá como tal. Entonces, por ejemplo, la Universidad X representa a Bogotá en el torneo nacional, entonces te vas a encontrar contra universidades del Valle, de Antioquia, de Santander, y de los otros departamentos, ¿sí? Ese es como el rango que se puede lograr allí en este deporte universitario. Si de pronto ustedes participan o son fuertes en alguna disciplina deportiva, pues hay que solicitarle a la universidad que nos deje participar en las disciplinas. Por ejemplo, no solo están los deportes de sino también los deportes individuales. Entonces, tanto en Cerros y en Ascuna hay participación en atletismo, hay participación en natación, hay participación inclusive en disciplinas como el billar, ¿sí? Eh, que muchos estudiantes pues no conocen que hay tantas disciplinas que se ofertan. Entonces ustedes pueden participar y si son buenos en alguna de esas, ustedes pueden ingresar. Miren, les voy a mostrar acá, por ejemplo, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí en ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, ustedes pueden ingresar y pueden pues mirar en qué consiste y cuáles como sus disciplinas que se ofertan para los estudiantes y para los funcionarios. ¿Listo? Estos torneos tienen un nivel bastante alto, inclusive el de es muy alto el nivel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pues nos dan algunas noticias en relación a toda la actividad deportiva, pues vamos a encontrar cómo es la organización, cuáles son como las redes, en este caso, a las cuales están afiliadas o tienen convenio, los proyectos que se generan desde ASCUN, ¿sí? No solo en la parte deportiva, sino también todo lo que tiene que ver con orientación a algunas instituciones y demás. Pero aquí tenemos que entrar a ASCUN Deportes, ¿sí? Y en ASCUN Deportes sí vamos a encontrar lo que tiene que ver con los juegos universitarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la versión anterior, de mayo 26, hace un año, se desarrolló los centroamericanos y el Caribe acá en Colombia, los Juegos Deportivos Universitarios. Bien, y ahí ustedes pueden ver el historial y demás. ¿Alguna pregunta con relación al deporte universitario? Obviamente, pues ustedes saben que acá simplemente damos las nociones básicas para que ustedes entiendan un poco los conceptos. Deporte asociado. A ver quién no ha hablado hoy.
Jonathan Peña, ¿tienes micrófono? Sí, Listo. señor. Ayúdanos con la lectura, porfa, de P asociado. Deporte asociado. Es el desarrollo por conjunto de entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. Bien, entonces, ¿cuál es el ente regulador del deporte colombiano, en este caso, de Colombia? El Ministerio del Deporte. Listo, antes llamado Coldeportes, ¿no? Inclusive creo que ahorita si ustedes van a ingresar a consultar la página de Coldeportes, no la encuentran, ya toca ingresar es como Ministerio del Deporte. ¿Quién es la persona encargada del Ministerio del Deporte en este momento? Lucena. Ernesto Lucena. Sí, Lucena. Entonces digamos que este es el ente regulador del deporte en Colombia. Y de ahí, pues se va, digamos que el Ministerio del Deporte tiene unas ramas, ¿no? En el caso de Colombia, pues de acuerdo al departamento o al municipio, pues hay unas entidades en... Entonces, por ejemplo, Insdeportes Cundinamarca, ¿sí? Es el ente que regula el deporte en todo Cundinamarca. De allí, después de Insdeportes Cundinamarca, ¿cuáles instituciones creen que siguen en ese deporte asociado? Las ligas. Ok, pero entonces hay unos institutos de deporte, ¿sí? Antes de eso, hay institutos de recreación y deporte de todos los municipios, ¿sí? Entonces, en este caso, si estamos hablando de Indeportes Cundinamarca, allí no contemplamos a Bogotá, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Allí no está contemplado Bogotá. Allí está contemplado los institutos de deporte de los municipios. Entonces encontramos por ejemplo, el IMRD Chía, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía. IMRD, ¿listo? También encontramos, por ejemplo, el de Cajicá. ¿Alguno sabe cómo se llama el de Cajicá? Ese se llama Insdeportes Cajicá, ¿sí? Encontramos también el IMCRDZ, que es el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, ¿sí? Y así encontramos una serie de institutos municipales del deporte que están escritos. Entonces, en Bogotá tenemos el IDRD, pero este es el ente rector. No hay subdirecciones, como si lo tiene, por ejemplo, Cundinamarca en este caso, porque tiene municipios. ¿Listo? Después de ello, de los institutos, ¿no? Encontramos ya otra categorización. ¿Cuál es como ese ente rector de todos los deportes en Colombia? ¿Cómo se llama? Sería, Federaciones. Exactamente, correcto. Federaciones, ¿listo? Las federaciones es como la cabeza de cada disciplina deportiva. ¿Bien? Debajo de las federaciones, ¿qué viene? Ligas. Listo. Una federación está allí gracias a que hay una serie de ligas que están asociadas a la... ¿Listo? Por eso estamos hablando de deporte asociado. Entonces, las ligas, en este caso, están asociadas a la Federación Colombiana, ¿sí?
Entonces encontramos la Liga Bogotá, la Liga Antioquia, etcétera, están asociadas a la Federación Colombiana de cada disciplina deportiva, ¿sí? Después de las ligas, ¿qué viene? Los clubes. Clubes, entonces, igual, los clubes están asociados a las ligas, ¿de acuerdo? Si hay un club que funciona, que no tiene la avala del IRD, pues no es club asociado. Entonces, por eso aquí en el documento nos dice, con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional, que tenga como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados, ¿sí? Por eso es que hay tantas escuelas, tantos clubes de barrio, pues que no están asociados, entonces como que no son reconocidos. En este momento yo me encuentro haciendo convenios. Si yo veo que es un club, si yo veo que es una liga que no está asociada ni a la federación o un club que no está afiliado a la liga, pues yo no tengo ningún convenio, ¿sí? Pero hay clubes que representan, por ejemplo, como los clubes de, no de equipos, me hago entender, sino hay otro tipo de clubes, que son los clubes que ofrecen otro tipo de servicios de recreación, actividad física y deporte, que no específicamente son clubes de fútbol, ni son clubes de baloncesto, de voleibol, etcétera, sino que ofrecen son servicios integrales, ¿de acuerdo? Esos clubes, pilas a ello, esos clubes de los que por ejemplo, el club Country, Pueblo Viejo Country Club, pues como tal, no sé si tenga escuelas de formación, procesos deportivos para estar vinculados a, como tal a la liga. Creo que no. ¿O Sí, sí, Mario? señor. De hecho, tenemos reconocimiento deportivo y estamos registrados ante ante el IMRD. Como club deportivo. ¿Profe, me escuchó? Sí, como club deportivo Sí, sí, señor. están Nosotros estamos avalados registrados como club deportivo. Sí, señor, ante el Instituto de Recreación y Deporte de ante el Cota. IDRD. No, 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 de Cota. Ah, de Cota. De Cota, Ok, sí, ok, señor. sí, sí, sí. El De IMRD. Cota. Sí, Sí, tenemos reconocimiento sí, sí, sí. deportivo y Sí, sí, estamos sí. afiliados a la Liga de Cundinamarca. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, si aplica, han reconocidos y asociados, pues tienen algo de factibilidad que puedan tener alguna serie de respaldo institucional. ¿Listo? De lo contrario, pues simplemente es una escuela o una institución que se creó, pero no tiene ningún tipo de asociación. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta acerca de este tema del deporte asociado. ¿Alguno de ustedes hace parte del deporte asociado? No, profe, ninguna pregunta por ahora. Profe, una pregunta, ¿dónde queda el Comité Olímpico Colombiano? El Comité Olímpico Colombiano lo encontramos físicamente en Bogotá. Acuérdense en que cuando, no, con ustedes no fuimos. Ese queda ahí al lado, en toda la 68, al frente de el COC, ¿vale? Ahí hay una subsede, que pues que ahí también funciona Coldeportes, ¿no? Y hay otra sede que está en el Centro de Alto Rendimiento. Ok, ¿y eso sería Sí, parte del digamos deporte que asociado o funcionan no? en esas dos partes. El Comité Olímpico Colombiano son entidades privadas, ¿vale? Esas Profe, entidades perdón, no son entidades. Sigue. No, profe, simplemente que quería aclararlo, que el Comité Olímpico Colombiano queda justo al lado del Coliseo Cubierto del Salitre, ahí al lado de la bolera. Y en el Centro de Alto Rendimiento lo que funciona es el IDRD.
Sí, efectivamente, como les digo, entonces, digamos que funciona ahí y hay instrucción. No sé si la han visto, ligas. No sé si sepan de dónde les estoy hablando. Al lado del coliseo. Sí. Listo. Ahí hay otra que es en el IDRD, que es donde ustedes se encuentran al lado, que se encuentra al lado del complejo acuático, ¿sí? Al lado también del Coliseo de Deportes. Ahí encontramos el IDRD y dentro del IDRD encontramos en las instalaciones del CAR, Centro de Alto Rendimiento en la Altura. Antes se llamaba solo CAR, ahora se llama CARA, Centro de Alto Rendimiento en Altura. Allí encontramos otras disciplinas y encontramos también unas federaciones. Por ejemplo, ahí está ubicada la Federación Colombiana de Tenis, Federación Colombiana de Gimnasia, en el Centro de Alto Rendimiento, ahorita en este momento. ¿Listo? Bueno, la idea es que podamos en algún momento hacer algún recorrido por todas esas instalaciones. Bien, entonces, ¿alguna pregunta del deporte asociado? No, señor. Listo, Brandon, ayúdanos porfa con el deporte competitivo. Deporte competitivo es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte asociado. Si ustedes se dan cuenta, nos dice exactamente las que corresponden al deporte asociado. ¿Listo? Eso quiere decir que hablamos de los clubes, de las ligas, de las federaciones, en este caso. Bien. Y allí, pues, se tiene en cuenta a lo que tiene que ver con altos logros o rendimiento deportivo. En algunas escalas del desarrollo deportivo, ustedes van a encontrar que habla de altos logros. En otras escalas, ustedes van a encontrar que habla de rendimiento deportivo. Bien. Deporte de rendimiento. Práctica deportiva de organización y nivel superior. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. ¿Alguno de ustedes es deportista de alto rendimiento? No, ninguno. ¿Alguno fue deportista de alto rendimiento? Yo, Sí, profe, yo señor, fui. Brandon, ¿eres deportista de qué? ¿O fuiste? no fui deportista de alto rendimiento. ¿De dónde? Jugué con Millonarios. ¿Pero jugaste en qué nivel? ¿Cómo así o sea, ¿Estuviste en torneos con inferiores? sí, señor, estuve con torneos de las inferiores y con la sub-17 jugando el torneo a Rayanes. Ok, pero ¿con la escuela o con el equipo profesional en las inferiores? No, 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 no. Uy, no, profesional hubiera sido genial, la verdad. Ok, entonces en este caso no hablamos de rendimiento, ¿sí? O sea, para Ah, que lo tengamos en cuenta. ok, dale. Simplemente hiciste parte, pues, de un proceso deportivo con en este caso, con una escuela de formación, un club deportivo que es Millonarios,
representaste a Millonarios en un torneo y demás, pero no hiciste parte pues del equipo profesional ni de inferiores ni del equipo pues actual de la A, ¿no? Por ejemplo, yo fui deportista profesional porque estuve en la Liga Bogotá de Voleibol y posteriormente fui selección Colombia categoría infantil y menores. Y obviamente tuve en los días, tenía doble jornada de entrenamiento, competía todos los fines de semana, tenía alrededor de 3 a 4 horas de entrenamiento diario, más 1 o 2 competencias el fin de semana, pues a nivel distrital o a nivel nacional, en este caso, ¿no? Inclusive en un suramericano. Entonces, allí sí hablamos de un ciclo, del deporte asociado, hablamos de una liga, hablamos de una federación, entre otros. Mario, por ejemplo, fue una de las cabezas del alto rendimiento en tenis de campo en Compensar, ¿sí? Entonces, no sé, cuéntanos allí un poquito cómo son las competencias de un equipo de rendimiento, cómo es el proceso y demás. Pues, profe, básicamente nosotros organizábamos un calendario de competencias de acuerdo al ranking de cada jugador, de cada deportista. Con ellos, bueno, digamos que algo importante que nosotros manejábamos desde la federación y desde Compensar era que no permitíamos que nuestros deportistas se desescolarizaran, porque hoy día hay muchos que a los 11, 12 años, incluso 10 años se la juegan y dejan el colegio y se dedican al deporte. Entonces fue algo que nosotros no permitimos, pero ellos entrenaban entre 3 y 4 horas diarias. Ellos salían de su jornada de colegio a las 3 de la tarde y entrenaban algunos de 3 a 6, otros de 3 a 7. Pues era bastante exigente. Nosotros participábamos básicamente en torneos nacionales. La gran mayoría de los deportistas que tuvimos ahí en ese equipo, pues eran número 1 de Colombia en su respectiva categoría. ¿Cómo funciona el ciclo de competencias a nivel nacional e internacional en tenis? Los primeros del ranking nacional tienen la posibilidad de clasificar a la gira suramericana. En esa gira suramericana son 10 paradas, se hace entre enero y febrero, se hace esa gira por todos los países. Arrancamos en Venezuela y terminamos en Brasil con 2 paradas, y los primeros 6 deportistas de cada categoría en esa gira suramericana son los que clasifican a la gira europea. Entonces, pues nosotros afortunadamente tuvimos 8 jugadores entre los 10 primeros de Suramérica, y de esos 8, 3 clasificaron a la gira europea. Ellos normalmente en todos los años, durante todos los años que estuvieron con nosotros, siempre representaron a Colombia, siempre fueron parte de los equipos de las selecciones Colombia juveniles. Listo, vale, gracias. Bueno, si se dan cuenta, pues son algunos ejemplos de algunas disciplinas deportivas en las cuales pues hay un carácter ya de alto rendimiento. ¿Listo? Entonces, recordemos, todo lo que tiene que ver con procesos de formación deportiva, no podemos hablar de rendimiento, ¿sí? Deporte aficionado es aquel que no admite pago o la indemnización alguna a favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos accionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. Entonces resulta que a usted le salió un torneo en Villavicencio, entonces fueron a competir y hacen un grupo de amigos y van y compiten, juegan un fin de semana y se devuelven, ¿sí? Todo eso es deporte aficionado, ¿listo? El que practican, por ejemplo, en sus barrios con sus amigos es deporte aficionado, para que lo tengamos en cuenta, ¿bien? Y deporte profesional es el que admite como competidores a personas naturales bajo remuneración de conformidad con las normas respectivas de la Federación Internacional. ¿Listo? Entonces ahí sí ya todos los equipos, todos los deportistas que tengan pues un pago por su actividad y que sean profesionales. Bien.
Bueno, ¿alguna Profe, inquietud? ¿Sabía, señor? profe, una acotación ahí. Nosotros, por ejemplo, hacemos parte de ese ítem porque recibimos una remuneración por el deporte. No necesariamente como deportistas, sino como entrenadores. Todos hacemos parte de ese ítem. ¿Estás hablando del deporte profesional? Sí, señor, en deporte profesional. Sí, sí, todos estamos vinculados pues allí de alguna forma. Eh, Aunque en este apartado nos habla específicamente es de deportistas, más que todo en la práctica deportiva, no tanto en la práctica profesional y laboral como tal, pero sí, pues digamos que todos hacemos parte de, pues de todas, ¿no? En este caso. Bueno, señores y señorita, ¿alguna inquietud? ¿Les quedó claro más o menos la clasificación del deporte según la ley 181 del 95? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen algún aporte? ¿Sabían que habían tantas clasificaciones con relación al deporte? Bueno, entonces si no hay ningún comentario adicional, eh, recuerden los que no han presentado la actividad, presentarla. Es una actividad bastante sencilla, era solo escoger algún tipo de deporte y profundizar en él, realizar algunos ejemplos. Aquí pues ya profundizamos, hablamos de ejemplos específicos en el campo del deporte y ya lo que nos queda es empezar a trabajar sobre esta semana, ¿sí? Recuerden que vamos a empezar a trabajar sobre lo que tiene que ver con toda la parte de organización, administración de torneos y demás, y que se lleven pues una idea clara de por lo menos ahorita de primer semestre, en caso de que tengan alguna solicitud puntual de algún familiar, de alguna institución, de en su barrio, organización de un evento, un torneo, pues tengan los conocimientos mínimos para poder realizarlo y llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, en la tarde, les voy a dejar el material que deben revisar y les dejo también la actividad para que desarrollen en el transcurso de esta semana. Y el otro martes nos reuniremos nuevamente a las 11 de la mañana para ya explicarles detalladamente cómo trabajar los torneos a nivel individual, a nivel colectivo, todo lo que tiene que ver con los fixtures, todo lo que tiene que ver con las fases de clasificación, de acuerdo a las disciplinas deportivas, cómo hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los congresos técnicos, también es importante que se lleven una idea clara de ello, ya que ustedes pues van a empezar a desarrollar este tipo de actividades, ¿vale? Bueno, Ok, ok, profe. Rafael, ayúdanos con una conclusión, porfa, de la sesión de hoy. Vale, pues, bueno, primero que todo, el reconocimiento de los deportes y en sus diferentes campos. Segundo, pues, también determinar ciertos mm, participantes o federaciones o organizaciones que estén vinculadas según su necesidad o nivel de competencia. Y, ¿qué más? También la importancia de que estas leyes, bueno, en este caso esta ley, nos orienta de alguna manera a los futuros entrenadores o diferentes
capacitados en el campo deportivo para hacer, perdón, para desarrollarse de manera dinámica. Y por último, pues recalcar la participación de todos, que muchas gracias y espero verlos la próxima semana. Gracias. Listo, vale. Entonces, gracias. Muy atentos ahí en el Classroom. El día de hoy ya queda montada la actividad. El material va a ser muy sencilla. Entonces, para que la oyen, tienen plazo de aquí pues al domingo para la presentación. ¿Vale? Y nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora. Un saludo para todos. Feliz semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, muchachos. Yosa, espérame un segundo y charlamos, ¿vale?